Somos todos muy bienvenidos a este encuentro en la distancia, en distintos países, pero con una misma intención en nuestros corazones, que es aprender más del Señor, de su palabra, y también enfrentar algunas cosas que vienen a nuestra vida, muchas veces del enemigo, porque estamos en una lucha espiritual. Y por eso estos dos niveles de nueva vida en Cristo nos han llevado a considerar respuestas bíblicas a mentiras comunes o también pues a algunas situaciones como la que hemos estudiado el viernes pasado en la lección número 7, que se ilustraba con la cruz y una sombra en signo de pesos, ¿no? El Evangelio y la prosperidad. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor para hacer una breve introducción al paso número 8. Amado Dios, gracias te damos por esta noche y esta oportunidad de reunirnos otra vez. Habla a nuestros corazones, abre nuestras mentes, Señor, para entender tu palabra, para recibir tu consejo, Señor. Y queremos honrarte, queremos glorificar tu nombre, queremos que nos libres de equivocarnos en la vida cristiana, porque ya nos has librado del engaño de Satanás que nos arrastraba a una eterna perdición. Pero ahora el enemigo también procura engañarnos, a veces con falsas doctrinas y desviarnos del camino recto. Señor, abre nuestros ojos, que tu luz resplandezca en nuestra mente y corazón hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues voy a compartir la pantalla para que podamos ver allí el tema que nos ocupa esta noche, que primeramente es el paso 8, la prosperidad, segunda parte. Eh, Promete mucho, será cierto. Y ahí está nuestro amigo Cristiano poniendo su dinerillo en la ofrenda, en la bolsa, y el pastor que está anunciando desde el púlpito, pues de una manera asertiva, diríamos así, pero con muchos billetes en la mano. Eh, Tenemos aquí una breve introducción hacia el tema de la prosperidad con los falsos y verdaderos, y lo vamos a cubrir, aunque no los estamos cubriendo, son parte de la tarea que generalmente os dejo, pero tenemos aquí una frase que dice: la fe es una fuerza que puede cambiar mi realidad. Y creemos que esta declaración es verdadera, claro que sí. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, tal vez aquí deberíamos aclarar que es la fe en Dios, y es Dios el que cambia nuestra realidad, no es nuestra fe. Entonces, ahí hay un matiz que a veces nos equivocamos, ¿no? Porque creemos que todo depende de nosotros, de nuestra fe, pero en realidad todo depende de Dios. La fe motivada por el Espíritu Santo, la fe alentada por la palabra de Dios, la fe que viene de una comunión íntima y personal con nuestro Dios, pues va a hacer que nuestra vida sea diferente. Ahora, dice, hay programas de la televisión cristiana que deberían inquietar a cualquier creyente que conoce su Biblia y piensa por sí mismo. Sí, por supuesto. Hay televisiones cristianas, especialmente en Latinoamérica y en los Estados Unidos, sobreabundan estas iglesias, mega iglesias, que a través de los programas de televisión están constantemente recaudando dinero, ¿no? Y obviamente comunicando a veces un mensaje que no es doctrinalmente sano. Al contrario, nos confunden en cuanto a las expectativas que podamos tener para la vida cristiana, y que, como hemos visto la semana pasada, nos hacen pensar en un Dios que negocia con nosotros. Si yo le doy, Él me da.
y mientras más le dé, más me va a dar. Y entonces esta es una dinámica que tristemente se ha extendido demasiado, pero que no tiene fundamento bíblico. Luego dice, Dios ha dicho que su poder se perfecciona en la debilidad. Y esta también es una declaración verdadera bíblica porque está sustentada allí en las palabras del propio apóstol Pablo cuando en 2 Corintios él da testimonio de su debilidad y cómo sufría limitaciones que pidió a Dios que le fuesen quitadas, pero que Dios no le quiso quitar. Así que, bueno, pues voy a mover aquí una cosita, si me dais un momento que tengo que arreglar, porque si no, luego no nos va a quedar bien la grabación para los que ven después la clase. Muy bien, ahí estamos. Muy bien. La fe. La Biblia da muchos ejemplos de hombres de fe, pero uno de los más conocidos es el de Abraham. Abraham por fe creyó que Dios le iba a dar un hijo a la edad de 100 años y por fe estuvo dispuesto a sacrificar unos cuantos años después, quizá como 15 o 17 años después, a ese hijo prometido, Isaac, respondiendo al mandato que había recibido de parte de Dios. Por eso él es llamado el padre de la fe. Luego en Romanos 4, 20 al 22, se nos pregunta cuál es la característica principal de la fe de Abraham. Y este texto dice, tampoco dudó con desconfianza de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso, también su fe le fue tenida en cuenta como justicia. Y entonces vamos a rellenar este blanco, el primero de los dos que tenemos en esta lección, diciendo que la característica principal de la fe de Abraham es que no tuvo dudas ni desconfianza. Él estaba plenamente convencido. Agradó a Dios, dice el texto, porque estaba convencido de que Dios iba a cumplir sus promesas. La fe de Abraham es ejemplar en varios aspectos, porque cuando leemos lo que Pablo dice aquí en Romanos 4, debemos detenernos a reflexionar sobre nuestra fe, sobre nuestras vidas y evaluar nuestra propia fe en Dios considerando el ejemplo de Abraham. En primer lugar, creyó a Dios a pesar de una situación que parecía desesperada. Eso está contenido en el versículo 18, un poquito antes, donde dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, que sería hecho padre de muchas naciones. Es decir, esperanza contra esperanza. ¿Qué significa? Pues que desde una perspectiva humana o mundana no había motivos para que Abraham confiara. Pero la verdadera fe va unida a la esperanza, a una firme confianza en las promesas de Dios. Un comentarista llamado Morris dice, pero Abraham no estaba sin Dios y por eso no estaba sin esperanza. Claro, más tarde Pablo dirá a los efesios que los incrédulos están sin esperanza y sin Dios en el mundo, en Efesios 2:12. La fe salvadora es una fe llena de esperanza. Abraham creyó que Dios podía hacer lo humanamente imposible y Dios cumplió su promesa al hacerlo padre de muchas naciones. En segundo lugar, la fe de Abraham no se debilitó ni vaciló. Dice el verso 19, y su fe no se debilitó ni al considerar su cuerpo ya cercano a la muerte, pues tenía casi 100 años, ni la matriz estéril de Sara. Una cosa es que una persona comience con fe en Dios, pero muchas expresiones de fe se apagan como una cerilla, ¿no? Como un petardo, se consumen rápidamente. Pablo nos dice que la fe de Abraham se mantuvo firme, a pesar de que él y su esposa
ya estaban casi muertos. Nunca cayó en incredulidad respecto a las promesas divinas. Se fortaleció en fe por la gracia del Señor. Luego también dice que Abraham dio gloria a Dios. Verso 20, que es el que hemos leído. Tampoco dudó con desconfianza de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe y dio gloria a Dios. Y este punto no aparece en Génesis. No lo dice el relato de Génesis. Pero Pablo lo extrae de la historia en general, porque cuando confiamos en Dios, le glorificamos cuando Él cumple sus promesas. Glorificamos su veracidad, su fidelidad, su amor de pacto. Reconocemos que Él es soberano de todas las cosas. La fe y la gloria de Dios van juntas, como la fe y la esperanza van juntas. En cambio, los incrédulos, dice Pablo en Romanos 1, cambian la gloria divina por los ídolos. En contraste, los santos como Abraham, llenos de fe, creen en Dios y le dan gloria. Y en cuarto lugar, dice el verso 21, que Abraham creyó que Dios era capaz de cumplir sus promesas. Y dice el verso 21, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La verdadera fe se basa en la capacidad de Dios. Al principio parecía que Abraham cuestionó la capacidad de Dios para cumplir sus promesas en Génesis 17, pero aunque el patriarca se rió de la posibilidad, al final quedó plenamente convencido, persuadido. Claro, era un ser humano como nosotros y la fe no era automática. Y al principio le costó creer, pero luego se convenció de la capacidad de Dios para cumplir su promesa. Así que la fe de Abraham ilustra cómo Dios considera a las personas como justas solo por la fe. Y va a cerrar esta cuestión aquí, esta sección, Pablo, hablando en el verso 22 de que su fe le fue tenida o contada por justicia. De la misma manera, Dios justifica a un pueblo para sí mismo por la gracia a través de la fe, y esto queda ilustrado en la historia de Abraham. Así que, hermanos, vivamos por la fe en nuestro Dios poderoso. Él da vida, vence la esterilidad, hace milagros, derrota la muerte. Y aquí no se nos llama simplemente a admirar a Abraham, se nos llama a creer en el Dios que vivificó a Abraham. ¿Por qué es difícil confiar en alguien? Porque nos parece poco fiables, ¿no? Sin embargo, este capítulo de Romanos nos dice que Dios es totalmente fiable y confiable. La fe implica confiar en la fidelidad divina. Comenzamos la vida cristiana por fe, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y continuamos viviendo por fe, porque Dios siempre cumple sus promesas. Y cuando nosotros confiamos en Él de todo corazón, Dios es glorificado. Y luego tenemos otra cita aquí en Romanos capítulo 10, verso 17, donde dice, así que la fe proviene del oír, de escuchar la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? De escuchar la palabra de Dios. Es claro que la fe bíblica siempre está basada en la Biblia y en sus promesas. El que dice, creo porque la Biblia dice, está poniendo su confianza en la palabra de Dios, no en sus propios deseos o en mis propias creencias. El que dice, yo creo, por lo tanto sé que Dios hará, pero basa su fe en lo que él mismo siente o lo que él quiere o lo que él cree, pues está poniendo su fe en su propia iniciativa en lugar de lo que Dios ha prometido. Y tristemente, esta es la situación que nos encontramos con el Evangelio de la Prosperidad. Y a partir de aquí, en la página 20, tenéis como título el rol
de la fe en el Evangelio de la prosperidad. Y luego ya no hay ningún blanco para llenar. Es declaraciones completas que nos explican los conceptos de una fe diferente que se conoce como confiéselo y recíbalo, o la palabra de fe, o las declaraciones que podemos hacer, y precisamente van a desarrollar este último punto, donde vemos que hay personas que basan su fe en lo que declaran, en lo que quieren, en lo que pretenden, y quieren suponer o proclaman que Dios se va a comprometer con eso. Y la verdad que cuando vas a la Biblia te encuentras que no es así. Así que hermanos, yo os dejo la tarea de que vosotros toméis un tiempo para leer lo que tenéis en la página 20 y en la página 21. Creo que ha sido suficiente todo lo que estuvimos hablando la semana pasada sobre el Evangelio de la Prosperidad, y no siento ganas de dedicar una hora más a hablar sobre este tema, dado que aquí poco es lo que yo puedo agregar a lo que ya está escrito. Si luego alguno de vosotros al leer tiene alguna inquietud, me escribe con toda confianza, me manda un audio y yo voy a tratar de dar respuesta y de ayudar en lo que sea necesario. Pero yo cierro aquí este capítulo porque entiendo que ya no es necesario dedicarle más tiempo acerca del Evangelio de la Prosperidad, de los predicadores abusivos, y tenéis allí al final, en la página 21, un ejemplo maravilloso de un ministro sano, que es precisamente el ejemplo que encontramos en el apóstol Pablo. Un hombre que no explotó, que no manipuló, que no ofreció un evangelio diferente al que él había recibido, y que trató con amor y con respeto hacia Dios y hacia las personas a quienes él quería bendecir. Así que dejamos entonces el paso 8 y pasamos al paso 9 para tratar este tema: ¿sigo siendo salvo? Y entonces tenemos aquí el debate. Dice: ¿conoce a alguien que hizo una profesión de fe, caminó o parecía caminar con el Señor, pero después se apartó? Bueno, yo creo que si llevas años de creyente, puedes saber de muchas personas que tristemente hubo un tiempo donde caminaron con el Señor, o creíamos que caminaban con el Señor, pero luego se han apartado de la fe. Surge la pregunta: ¿sigue siendo salvo o ya perdió su salvación? O en una nota más personal, ¿es usted un creyente sincero que vive frustrado o en temor porque todavía no ha alcanzado lo que considera una vida santa? Claro, estamos hablando primeramente de terceras personas, pero ahora el manual nos lleva a un autoexamen personal, porque a veces hay creyentes sinceros que, sin embargo, han recibido una enseñanza en relación a la seguridad de la vida eterna y de la salvación, y que, como luchan con hábitos pecaminosos, con tentaciones o con problemas de carácter, pues cada vez que fracasan en esta área, pues se entristecen y piensan que está todo perdido y que la salvación que creían tener ya no forma parte de su experiencia espiritual. Por eso teme que haya perdido su salvación o que podría perderla. La iglesia evangélica, tenemos que reconocer, tristemente está dividida sobre este tema.
Unos creen que la salvación se puede perder, otros creen que no. ¿Es importante hablar sobre el tema? Claro que sí. ¿Hay algo más importante que saber dónde uno pasará la eternidad? Hay dos errores que han confundido y provocado controversia. El primero, un evangelio barato. Algunos, confiando en que no se puede perder la salvación, se entregan una vida de libertinaje. Su actitud es: tengo mi boleto al cielo, ahora puedo hacer lo que me dé la gana. Esto demuestra una de dos cosas: o la persona salva nunca entendió el evangelio verdadero y por lo tanto nunca tuvo la vida eterna, o segundo, es ignorante de lo que significa la gracia de Dios. Ha confundido libertad en Cristo con libertinaje. El apóstol Pablo advirtió contra esta actitud en Romanos 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y amados hermanos, esto sí que es un asunto serio, ¿vale? Porque cuando hay una persona que dice: ya soy salvo, alguna vez os lo he contado, pero tenía un compañero en la mili, teníamos 18 años, era un chico muy sincero, de una familia muy católica, que lo habían educado muy bien, era una persona de una familia preciosa y que tenía temor de Dios. Pero él me escuchaba explicarle el Evangelio y cuando yo le hablaba de mi seguridad de salvación, él me decía: claro, ya tienes el cielo comprado, entonces vas a vivir como te dé la gana. Y claro, yo le decía: es que no quiero vivir como me da la gana. Al contrario, estoy tan contento de lo que Dios me ha dado que no quiero hacer lo que se me antoje. Pero tristemente, a veces hay personas que dicen haber recibido el perdón de sus pecados y tener la seguridad de la vida eterna, que luego dicen: bueno, mi salvación está asegurada, así que voy a ser infiel a mi mujer, me voy a divorciar, voy a hacer un negocio fraudulento, total, al cielo voy seguro. ¿Vas seguro al cielo? Pregúntatelo. ¿Por qué? Porque no se puede pisotear la sangre de Cristo. Nos podemos burlar de Dios. A Dios no se le toma el pelo. Y tristemente hay personas que creen que lo pueden hacer. Vamos a hablar de eso más adelante. Lo segundo es viviendo con temor e incertidumbre. Aunque algunos usan la doctrina de que se puede perder su salvación, la usan como motivación a la santidad. Pero claro, otros van más allá. Algunas iglesias la usan para meter miedo a la gente y así manipularlos hacia una vida donde la persona está siempre tratando de quedar bien con su iglesia, con Dios, cumpliendo con listas de requisitos o prohibiciones. Bajo este sistema, la gracia es pisoteada por el esfuerzo humano. O sea, se cree que uno es salvo por gracia, no por obras, pero para seguir siendo salvo tiene que cumplir ciertos requisitos, es decir, hacer obras. La vida cristiana se convierte en un esfuerzo para seguir mereciendo la salvación. Seamos claros, no importa lo que opina el autor, dice aquí, de este manual, o algún hermano bien intencionado, o aún un gran predicador. La única cosa importante es lo que Dios opina. Por eso, el siguiente título es: ¿qué dice la Biblia? ¿Son salvos todos los que dicen ser cristianos? Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, nuestra respuesta a esta pregunta es, no todos los que dicen ser cristianos son salvos. El Señor Jesús lo avisó. Y amados hermanos, la prueba final no es lo que pensamos de nosotros mismos, ni lo que otros pudieran pensar. La prueba final es, ¿qué dirá Dios? Entonces, claro, ¿cómo me preparo para el juicio? Pues el Señor lo dice claramente aquí, haciendo la voluntad de Dios. La obediencia a su voluntad es la prueba de la verdadera fe en Cristo. Y esa prueba no consiste en palabras ni en decir Señor, Señor, sin obedecer sus mandamientos. Es que es muy fácil aprender un vocabulario religioso, aprender de memoria versículos, cantos religiosos y no obedecer la voluntad de Dios. Cuando alguien nace de nuevo, tiene el Espíritu de Dios viviendo en su interior y el Espíritu le capacita para saber y hacer la voluntad del Padre. El amor de Dios en nuestro corazón, dice Romanos 5:5, nos motiva a obedecer a Dios, a servir a los demás. Las palabras, Señor, Señor, gloria, Señor, te alabo, aleluya, no pueden sustituir la obediencia, ni tampoco el hacer obras santas. Predicar, echar fuera demonios y hacer milagros pueden ser cosas inspiradas divinamente, pero no aseguran la salvación. Es muy probable que incluso Judas haya participado en algunas o todas las actividades que hicieron los discípulos, pero nunca llegó a ser un verdadero creyente. Y Pablo nos advierte en 2 Tesalonicenses 2:7 al 12 que en los últimos días Satanás usará prodigios mentirosos para engañar a la gente. Dice, está en medio de vosotros el ministerio de la iniquidad. Se manifestará aquel malvado que viene por obra de Satanás y su venida será acompañada de gran poder, de señales y de falsos milagros, porque va a salir con mentiras perversas para engañar a los que se pierden. Muy bien, ¿cuáles son las siguientes frases? ¿Cuáles de las siguientes frases asegura que uno sea un verdadero cristiano? Y ahí tenemos, asiste a la iglesia, lee su Biblia, levantó su mano en un culto evangelístico, se sintió triste por su pecado, dejó los vicios, incluso fue bautizado, diezma fielmente, e enseña en la escuela dominical, habla en lenguas, ayuda a los pobres, es una persona sincera, se ha arrepentido y creído en Cristo, aceptándole como su único y suficiente Salvador. Y obviamente ya sabéis que es esta la única frase que asegura que una persona sea un verdadero cristiano. Y amados hermanos, el arrepentimiento es arrepentimiento. Es un cambio de dirección. Es un corazón quebrantado por el pecado, por haber vivido fuera de la voluntad de Dios. Yo a veces me pregunto si las personas realmente se han arrepentido, porque uno las ve que siguen coqueteando con el pecado, que no miran su vida pasada como una vida errante de ovejas perdidas. Y yo me pregunto si realmente han entendido el Evangelio o si les hemos explicado bien el Evangelio. Porque para que una persona realmente sea salva, tiene que aborrecer su vida de pecado y entender que el amor de Dios
llevó a su Hijo a morir en la cruz por esa vida de pecado, perdido, desesperado, descarriado, y que Él pagó el precio para que ahora Él realmente emprenda una vida diferente. Una pregunta clave es, ¿de qué depende mi salvación? ¿De mis obras o de la obra terminada de Cristo en la cruz? Pues obviamente que nuestra salvación depende de la obra terminada y completa de Cristo. Por eso Él proclamó, consumado es. Tetelestai. Está hecho. No hay más nada que hacer. De esa obra depende nuestra salvación. ¿Qué es el único requisito para la salvación? Bueno, Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ojo esto, ¿eh? No lo podemos separar, no dice solo que tenga vida, vida eterna. Y Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios. No es resultado de las obras para que nadie se gloríe. Así que el único requisito para la salvación es creer en Jesús y recibirle. Y claro, agrega aquí que muchos creen de cabeza, pero no de corazón. ¿Cómo explicaría una persona no creyente lo que significa recibir y creer en Cristo? Pues creer en Cristo es aceptarlo como Salvador, confiando en su muerte y resurrección, y recibirle en nuestros corazones como nuestro Señor. ¿Vale? Entonces creo que esta es una frase resumida y clara que nos ayuda a explicar con suma claridad lo que significa creer y recibir a Cristo. Creer y recibir. La idea de creer conlleva esa luz que se nos hace en la mente y el corazón cuando entendemos quién era Jesús, qué hizo en la cruz del Calvario y qué resultado puede tener su muerte y su resurrección en nuestra vida. Y cuando yo lo entiendo y lo creo, inmediatamente se produce el recibir el perdón y la vida eterna en el contexto del arrepentimiento. Es decir, cuando yo entiendo que pagó por mí en la cruz del Calvario y que mis pecados le llevaron a él a la muerte, hay un arrepentimiento, un dolor genuino que, como decía recién, me lleva a dejar, a cambiar, a hacer un giro total en mi vida, porque ahora voy a comenzar a vivir de una manera diferente. A todos los que le recibieron, decía Juan 1.12, hubo algunos que fueron atraídos a someterse a Cristo y muchos más, diría el Señor, que no eran de ese redil. En Juan 10:16 Jesús dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo guiar. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Así que vemos primero la descripción del verdadero cristiano. Es alguien que recibe a Cristo creyendo en su nombre, pues creer en Él es recibirle como el inefable don de Dios. Hemos de recibir su doctrina como buena, verdadera, y hemos de recibir el favor de su gracia, el impacto de su amor, como norma que va a gobernar mis actos y también mis afectos. Ahora bien,
En segundo lugar, vemos la verdadera dignidad y el excelso privilegio del cristiano. Y este privilegio del cristiano es doble. Primero, el de la adopción. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta entonces la adopción había pertenecido exclusivamente a los judíos, pero ahora, mediante la fe en Cristo, también los gentiles son hijos de Dios. Y este privilegio comporta un derecho, una potestad, una autoridad de ser adoptados como hijos de Dios. Todos los creyentes disfrutan de ese derecho. Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 1, lo destaca y dice, mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dios les llama hijos y ellos le llaman padre. Y este privilegio de adopción se debe enteramente a Jesucristo, pues Él les dio potestad a todos los que creen en su nombre. El Hijo de Dios vino a ser hijo de hombre a fin de que los hijos y las hijas de los hombres viniésemos a ser hijos e hijas del Dios Altísimo. Así que, hermanos, el verdadero cristiano experimenta el privilegio de la adopción y, en segundo lugar, el privilegio de la regeneración. Porque allí en Juan 13 también va a hablar de que estos son engendrados de Dios, no de voluntad de carne ni de voluntad de varón. Todos los hijos de Dios son nacidos de nuevo. Todos los que son adoptados es porque han sido regenerados. Y el texto sagrado pasa a decirnos cómo llega una persona a esa dignidad. Primero lo hace por las negaciones. Dice, no han sido engendrados de sangre, lo que indica que el ser hijo de Dios no se hereda, ni por parte de padre, ni por parte de madre. Dios no tiene nietos, ya que los hijos de Dios necesitan ser salvos personalmente. Tampoco nuestro esfuerzo personal, ni nuestro mérito, ni nuestra decisión puramente humana, voluntad de carne, puede hacer que podamos nacer de arriba. La voluntad del varón es el afán procreador del marido, incapaz de producir un hijo de Dios. Por supuesto, tampoco el lugar, la nación, ni el rito del bautismo pueden hacer de un humano un cristiano, como sostiene la Iglesia Católica. Es cristiano porque sus padres le bautizaron. No, señor. Todo tenía especial relevancia contra la pretensión de los judíos que se creían hijos de Dios, porque decían, somos hijos de Abraham. Pertenecían racialmente a esa descendencia. Y Abraham es el padre de los creyentes. Pero aquí se nos dice positivamente que solo el que nace de Dios es hijo de Dios. De hecho, Jesús le dijo a los judíos, sois hijos de vuestro padre, el diablo. Este nuevo nacimiento se debe a la palabra de Dios como agencia exterior y al Espíritu Santo de Dios como la única iniciativa amorosa que obra internamente en nosotros ese nuevo nacimiento. Los creyentes genuinos son, así, hijos de Dios. Dice 1 Juan 3:9, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Y 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado de él. Ahora bien, la salvación es llamada vida eterna. ¿Cuándo comienza? ¿Al recibir a Cristo o al llegar al cielo? Pues Juan 5:44 dice, os aseguro que quien oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte
a vida. Al recibirle en nuestro corazón, hoy comenzamos a tener vida eterna desde el momento en que experimentamos el nuevo nacimiento, que nos arrepentimos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y aunque parece obvio, eterna significa sin fin. Sería eterna si la tengo hoy y la pierdo en una fecha futura. Yo he tenido discusiones con algunos pastores que están absolutamente en contra de la seguridad de salvación. Y una de las cosas que podemos argumentar es que entonces si la salvación se pierde, entonces la vida que tenemos no es eterna. El Señor nos está engañando. Aquí dice claramente, lo hemos ya resaltado en Juan 3:16 y aquí en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Jesús no dice tiene vida y la puede perder si luego peca. Dice tiene vida eterna y no será condenado. Ha pasado de muerte a vida. Ya es un cambio absoluto. No se puede perder. Dejaría de ser eterna. ¿Por qué? Porque sería solo temporal. Si la salvación se pierde, entonces esa vida que Jesús dice dar al que cree en él sería una vida solo temporal. Según Efesios 1:13 y 14, cada creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. El sello garantiza la herencia eterna, marcándole como posesión de Dios. ¿Cuándo sucede? Pues Efesios 1:13 y 14 lo dejan claro. En él también vosotros, que habíais oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habíais creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que ¿hasta cuándo somos sellados? Hasta el día en que se complete la redención de los que hemos sido adquiridos por Dios para su gloria. Claro, hermanos, nuestra experiencia de salvación es continua. Cuando acepté a Cristo, fue salvo del pecado, de todo el pecado que había cometido en mi vida hasta el momento de aceptar a Cristo como mi Salvador. Y también fui salvo del pecado que voy a cometer hasta el día en que el Señor me lleve a su presencia, porque voy a seguir siendo imperfecto y voy a cometer pecados. Dice la Biblia que si alguno dice que no comete pecados, le hace a Dios mentiroso. Todos pecamos. Pero claro, esa salvación también es una salvación que se está llevando a cabo hoy. Hoy Dios me ha salvado a mí de muchos pecados. Hoy yo me he enfrentado a situaciones donde el mundo me ha propuesto cosas, la carne me ha propuesto cosas, mis ojos han sido llamados y desafiados a detenerse en cosas que no debía detenerse a contemplar, y si lo hubiera hecho, hubiese sido pecado, porque la tentación está permanentemente luchando, pero Dios está obrando mi salvación hoy y me ha salvado de tomar muchas decisiones pecaminosas para vivir en santidad. Por lo tanto, fui salvo, estoy siendo salvo y seré salvo cuando vaya a la presencia del Señor. La palabra arras es una palabra dada como adelanto para asegurar nuestra herencia hasta la redención final. El Espíritu Santo es el que garantiza la salvación, no el creyente con sus buenas obras. ¿Vale? Es cierto que las buenas obras afirman mi sentido de ser salvo. Si yo me entregara al pecado, pues comenzaría a dudar de mi salvación. Pero si yo
busco al Señor en oración, leo la Biblia, le sirvo y hago cosas para su gloria, eso está alimentando esa experiencia de seguridad interna que, que disfruto en mi vida. Porque el Espíritu Santo es el sello de Dios de que le pertenecemos y su depósito o arras o anticipo que me garantiza que Él va a hacer lo que ha prometido. El Espíritu Santo es un anticipo, un depósito, una firma válida en un contrato. Su presencia en mi vida ratifica que tengo una fe genuina y prueba que soy un hijo de Dios. Ahora, su poder obra en nosotros la transformación de nuestras vidas y es un adelanto del cambio total que vamos a experimentar cuando lleguemos al cielo. Al leer el pasaje de Juan 10, 27, 30, ¿le da confianza o le mete miedo en cuanto a la seguridad de su alma? Pues este texto dice, Juan 10, 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, uno somos. Así que, amados hermanos, vemos que esto nos da absoluta seguridad y paz. Ahora, ojo, no sea culpable de vacunar a la gente en contra del Evangelio con una presentación simplista o incompleta, haciéndole creer que son salvos cuando no lo son. Muchos creyentes nunca entendieron la gracia. Cuando evangelizamos debemos ser claros para evitar los errores mencionados en las preguntas 1 y 2. Uno se salva por la gracia y se mantiene por la gracia. ¿Vale? Esas dos preguntas, ¿son salvos todos los que dicen ser cristianos? ¿Y de qué depende de mi salvación? ¿De mis obras o de la obra terminada de Cristo en la cruz? Es algo que tenemos que explicar claramente. Cuidado. Como notamos anteriormente, tener vida eterna no es licencia para pecar. ¿Qué pasa con uno que dice ser cristiano, pero sigue en pecado? Bueno, aquí tenemos algunas alternativas. Tal vez nunca fue un cristiano verdadero. Se ha engañado a sí mismo y ha engañado a otros. Tal vez nunca entendió el Evangelio o no creyó de todo corazón. La segunda opción es, si fue convertido, es un creyente carnal, es decir, sigue siendo un hijo de Dios, pero no experimentando los beneficios de andar en comunión con Dios. Y claro, estará sujeto a la disciplina de Dios. Perdón, se me fue. A la disciplina de Dios que habla Hebreos 12, 5 al 11. Dice allí, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, cuando se dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor disciplina al que ama y castiga al todo que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿acaso hay algún hijo a quien el Padre no discipline? Pero si se os deja sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, ya no sois hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No debemos con mucha más razón someternos al Padre de los Espíritus y así vivir? Nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo, según a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para bendecirnos. Ninguna disciplina, al momento de recibirla, parece ser causa de alegría, sino de tristeza, pero después produce frutos de paz y de justicia para aquellos que han sido instruidos por ella. Él nos disciplina para que participemos de su santidad. Así que el creyente, el Hijo de Dios, salvo que peca,
va a recibir la disciplina divina. Luego hay otra opción de la que habla la Biblia, en 1 Corintios 3, 11 al 15, donde dice que si edificamos con madera, heno u hojarasca, la obra de alguno se quema y ese sufrirá pérdida, aunque él mismo se salvará como quien escapa del fuego. Es decir, puedo yo hacer un ministerio y un servicio al Señor como hijo de Dios, buscando el aplauso, buscando la recompensa que me den las personas, pero eso no va a servir de nada a la hora de presentarme delante del Señor. Luego se nos llama a leer 1 Corintios 3, 11 al 15, donde, bueno, acabamos de mencionar que tenemos que edificar con un fundamento de alta calidad, oro, plata, piedras preciosas. ¿Por qué? Porque la obra de cada uno se hará patente, porque el día la pondrá al descubierto, por el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Así que, ¿qué de las buenas obras? Las obras de cada creyente serán juzgadas en el tribunal de Cristo. Este juicio no es para determinar si es salvo, sino para dar premios o no. Serán premiadas las obras hechas en el poder del Espíritu, oro, plata, piedras preciosas. Obras hechas en la carne por esfuerzo propio, para recibir el aplauso, que la gente me vea, casi hipócritamente, ¿no? Pues serán quemadas como paja, porque no fueron buenas. Ahora, ¿es posible servir al Señor y no recibir premios? Pues si sirvo al Señor realmente, voy a recibir premios, ¿vale? Voy a recibir premios. Pero si me sirvo a mí mismo, pues mis obras se van a quemar. ¿Qué premio recibirá el maestro de la escuela dominical que enseña con mala gana o por orgullo? Pues el verso 15 lo dice claramente, sufrirá la pérdida de la recompensa. ¿Qué dice el verso 15 sobre los que construyen sus vidas cristianas por esfuerzo propio? Que serán salvos, pero sus obras serán quemadas como madera. ¿Serán salvos? Sí. ¿Qué pierden? La corona o las recompensas. Entonces hay que detenerse y valorar cada uno delante de esta lección. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿De quién depende su destino eterno? ¿Está confiando en Cristo solamente o en su capacidad de ser fiel? Tenemos aquí una propuesta de discusión. Alguien dijo, he estado en iglesias que creen que no se pierde la salvación y otros dicen que sí. Me siento doblemente bendecida, sí, porque si no se pierde, tengo la gran seguridad del cielo. Si se pierde, bueno, esto me motiva a vivir en santidad. Bueno, ¿está de acuerdo o no? Pues lo que debe motivarnos a vivir en santidad, ¿qué es? Pues si simplemente vives en santidad por miedo, por temor, no vas a ser un creyente feliz, te lo puedo asegurar. Pero si vives en santidad por agradecimiento, porque sabes que el Señor te ha bendecido, porque desprecias el pecado y no quieres perder tu vida, pues realmente te vas a gozar en la seguridad de la vida eterna y vas a servir al Señor con alegría. ¿Qué papel juegan las obras en la vida eterna? Aunque la Biblia enseña en Efesios 2, 8 y 9 que la salvación es por gracia, por medio de la fe, sin obras, también el verso 10 enseña que somos salvos para buenas obras. Y esto no es una contradicción. El único medio de ser salvo es por la fe. El resultado de ser salvo es una vida cambiada, demostrada por buenas obras. Dejemos la indiferencia hacia el pecado. Somos salvos para vivir en santidad. Al mismo tiempo somos salvos para vivir seguros, porque nuestro destino eterno ya está determinado. Vivamos en la libertad de la gracia, no
hay nada que podamos hacer para merecer la salvación ni para seguir siendo salvos. Nuestra única esperanza es la obra terminada de Cristo. Y amados hermanos, voy a terminar con una frase que me habéis escuchado muchas veces, pero que entiendo resumen de una manera extraordinaria este capítulo. La fe que justifica es una fe que santifica. ¿Mm? Es decir, cuando yo pongo mi fe en la obra de Cristo y soy salvo, esa fe me va a llevar a una vida de santidad. Disfrutando de la gracia de Dios, apoyado en la obra terminada de Cristo, pero no siendo indiferente al pecado, sino manteniéndolo lejos, cerrando las puertas al pecado en mi vida. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios y porque entiendo que para que yo sea salvo, Él pagó el tremendo precio de dar su vida en la cruz del Calvario por mí. Por eso se nos sugiere también aquí memorizar Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que con esto, amados hermanos, pues llegamos al final de esta clase, interesante creo yo, y espero que haya sido de bendición para vosotros. ¿Hay alguna pregunta que alguien tenga, alguna duda, algún planteamiento que quiera hacer? Tengo una duda, A ver, María, sí. una pregunta, pastor. Este, si se dice que no se pierde la salvación, pero ahora mi pregunta es, aquellos cristianos que dicen ser cristianos, pero cuando uno ve su vida, es todo lo contrario. Bueno, ellos dicen, se hacen, siempre que se presentan, al menos aquí en el Congreso tenemos supuestamente cristianos, ellos se presentan como cristianos, pero su vida deja mucho que desear. Entonces, ellos o no son cristianos o sí fueron cristianos en algún momento realmente y se perdieron en el camino. ¿Son salvos, pastor? A pesar de llevar Mira, eso así. lo va a revelar la eternidad. Es decir, Ujú. nosotros tampoco podemos juzgar lo que hay en el fondo del corazón. La Biblia dice, por sus obras los conoceréis. Entonces, si una persona dice ser cristiana, pero su conducta manifiesta otra cosa, yo no lo voy a reconocer como cristiano. Tristemente, vale. Ahora, que sea un creyente carnal y que va a ir al cielo, eso lo sabe el Señor, pero lo que yo veo es que no. O sea, yo, sinceramente, por eso es que también la iglesia tiene eh, disciplina eclesial, ¿no? Si la iglesia, cuando ve a un creyente que su vida y su conducta está afectando el testimonio de la iglesia le disciplina, le tiene que llamar al orden, le tiene que marcar las pautas de que no está bien su conducta. Y si esa persona no se arrepiente y no cambia, pues hay todo un proceso donde la iglesia incluso tiene que llegar a apartarle de la comunión. Incluso algunos dicen, mirad, ni le saludéis siquiera para ver si eso lo hace recapacitar. ¿Por qué es esto? Porque la ruptura de la relación y de la comunión con los hermanos le puede hacer ver la realidad de su ruptura en la comunión con Dios. ¿Vale? Y entonces es una forma de disciplina para que cambie su conducta pecaminosa. Ahora, si no hay una respuesta adecuada, pues entonces hay que dejar unas manos del Señor, pero las evidencias nuestras son de que no son salvos porque no hay arrepentimiento, ni hay cambio de conducta, ni hay vida de santidad.
Vale, pues nos despedimos entonces ya. Bueno, Creo que nadie más ha levantado la mano para hacer preguntas. Vamos a orar al Señor. Melba, ¿quieres preguntar algo? Sí, las 4 carillas tenemos que enviarle en foto, pastor. Sí, sería bueno, así yo ya las registro las 4, ¿vale? Así me queda todo cubierto, ¿vale? Señor, gracias por esta noche, gracias por esta tarde, gracias por la seguridad de salvación. Gracias porque nos das el privilegio de formar parte de tu familia. Y Señor, esa condición de hijo no la vamos a perder nunca, siempre y cuando ese nuevo nacimiento haya sido genuino, haya sido del Espíritu y nos haya llevado a comprometernos con una vida de santidad, de comunión, de tener hambre de la palabra, de desear a Dios, de adorarte, de servirte, de experimentar tu presencia cada día de nuestra vida. Oh, que esa sea la experiencia de cada uno de los que me escuchan hoy y los que van a escuchar esta clase. Señor, que tengamos el gozo y la certeza de la vida eterna, de ser tus hijos, de poder llamarte con toda confianza, Padre mío. Lo pedimos hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados, que el Señor os bendiga. Buena semana, Buenas buen fin de noches, buenas semana. gracias. noches.